Bueno, buenas noches a todas. Hoy somos muy afortunadas por tener como invitado al padre Troconis, que nos hablará de cómo vivir este presente con sentido de eternidad. El título surgió por todo lo que hemos pasado y lo que hemos vivido, con familiares, amigos cercanos, a veces no tan cercanos, que han marchado a la patria celestial, porque ya tenemos una pandemia que lleva 15 meses. Gracias de antemano, Padre, por estar con nosotras. Y les quiero avisar a todas que tenemos una conexión gratuita por Zoom de 40 minutos. Si se cae la conexión y nos queda algo pendiente, podemos conectarnos con los mismos datos. Bueno, buenas noches a todos y que comience la charla. Gracias, Padre. Bien, gracias a ustedes por la invitación. La verdad que en algún momento determinado estuve dudando un poquito de cómo enfocar la charla, porque, bueno, no podía hacerla en plan muy sencillo y muy directo. De todas maneras, voy a tratar de hacerlo. O intentar también hacer un abordaje, digamos, desde unos presupuestos que pudieran ayudarnos a entender un poco el mundo en el que nos ha tocado vivir y el mundo en el que nos ha tocado vivir esta pandemia que todavía tiene lugar, al menos en países como el nuestro, ¿verdad? En otros países, bendito sea el Señor, ya comienza a normalizarse la vida. Entonces, bueno, antes de dar inicio propiamente dicho a la charla, si quieren, invocamos al Espíritu Santo y le pedimos que nos acompañe en estos próximos minutos, que nos ayude a entender, a interiorizar las cosas y sobre todo que nos dé después la gracia de asumirlas desde la fe. Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor, envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que leccionaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu saboreemos las dulzuras del bien, gocemos siempre de sus divinos consuelos. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Bien, como decía hace un instante, yo quisiera que esta charla constase como de dos partes desiguales. Una primera parte que sería como una gran introducción a la segunda, que evidentemente es la más importante para nosotros. Una primera parte en la que yo quisiera hablar un poco sobre lo que es la cultura posmoderna, a qué llamamos nosotros posmodernidad, cómo podemos caracterizarla, porque nos puede ayudar a entender un poquito también el mundo en el que nosotros vivimos y cómo ese mundo de alguna manera está ausente de la idea de eternidad. Creo que eso es un tema importante, al menos para tenerlo como un contexto así, como un marco más amplio de comprensión de esta pandemia que nos ha tocado vivir, ¿no? Y por supuesto, en una segunda parte voy a hablar de la vida eterna. Evidentemente no puedo referirme a todos los aspectos de la vida eterna, para eso les recomendaría sencillamente que se leyeran el Catecismo de la Iglesia, después daré alguna referencia bibliográfica en ese sentido, pero sí me centraré en algunos aspectos que a mí me parecen centrales, sobre todo dos textos bíblicos, uno tomado de la primera carta de San Pablo a los Corintios, del capítulo 15, donde el apóstol habla precisamente de la resurrección de Cristo y de nuestra resurrección, y un segundo texto también de San Pablo, esta vez de la segunda carta a los Corintios, en el que el apóstol habla también en términos muy hermosos, con algunas, digamos, símbolos literarios de lo que es la vida eterna, para terminar entonces haciendo una conclusión. Digo que es desigual porque yo creo que voy a dedicarle apenas unos 10 minutos a la primera parte, no es lo que más me interesa, y por supuesto el resto de la charla, la segunda parte, como nos acaban de decir, como el tiempo se va a agotar, seguramente, yo espero que no en mi exposición, sino de cara quizás a algún diálogo que pudiera haber al final, pues nos reconectamos por el mismo link que se nos envió. Bien, hoy en día se suele decir que nosotros nos encontramos ya en la postmodernidad. O sea, ya no nos encontramos más
en esa etapa de la historia que se llamó modernidad. Ustedes saben que habitualmente los libros de historia, al menos como uno tradicionalmente aprendió, dividen la historia en, digamos, varias etapas: la etapa antigua, la etapa medieval, la etapa moderna y la etapa, bueno, ahora hablan de la etapa postmoderna o contemporánea en algunos casos, ¿no? Bien, ¿cuáles son las características de esta posmodernidad en la que nosotros nos encontramos? Una primera cosa importantísima es que el mito del progreso indefinido, una de las cosas que caracterizó la modernidad fue creer en el progreso. O sea, que el progreso conduciría eventualmente a la humanidad a logros cada vez más significativos y que daría respuesta a todas las necesidades del hombre, que se terminaría el hambre, que se terminarían las injusticias, que terminarían las guerras. Y sin embargo, esa digamos, idea de un progreso indefinido que traería un bienestar nunca visto antes fracasó. Las grandes ideologías que también han sido las grandes utopías, pensemos por ejemplo en el marxismo o en el fascismo o en el mismo capitalismo, evidentemente como ideología, ¿verdad? Han fracasado. Pensemos por ejemplo como el marxismo lo que trajo fue una miseria brutal en los países donde se intentó instaurar, y no solamente miseria, sino muerte, ¿verdad? Las grandes purgas, digamos, del siglo XX mataron a millones de personas. Pensemos en Rusia o pensemos también, por ejemplo, en China, ¿verdad? Pero no solamente el marxismo, por una parte, también el capitalismo, ¿verdad? Se pensaba que esa idea del mercado, ¿verdad? Ahorita no voy a teorizar en esas cosas, pero se pensaba que el mercado se autorregularía por sí mismo y que esa idea de un mercado que se autorregulaba, pues evidentemente haría que, digamos, hubiese un enriquecimiento progresivo de todas las poblaciones. Y sí, ciertamente ha habido, pudiéramos decir, hasta opulencia en los países capitalistas, sobre todo ciertos países capitalistas, porque otros no. Pero junto a eso también ha habido un gran vacío en los países capitalistas. Uno ve ciertamente una opulencia desde el punto de vista material muy considerable, pero al mismo tiempo un gran vacío. Y a ese vacío no ha sido capaz de darle respuesta el capitalismo. Una segunda característica de este mundo posmoderno, de esta cultura posmoderna, es la desaparición de la idea de la historia. Si hasta ahora se hablaba de una historia y los historiadores se ocupaban de reseñar pues, los acontecimientos y las tendencias más importantes que habían tenido lugar en ella o que pudiesen estar teniendo lugar en ella, en la mentalidad posmoderna ya no existe más la historia. Lo que existe son las historias particulares, las historias pequeñas, las historias de cada uno. Por tanto, no se puede hablar de un inicio o de un final de la historia. No se puede decir que vamos hacia adelante, no se puede decir que vamos hacia atrás, no se puede decir que vamos hacia un lado o vamos hacia el otro. Y eso ha traído una consecuencia importante. ¿Por qué? Porque si no venimos de ninguna parte y no vamos hacia ninguna parte, entonces estamos como un viajero que no tiene brújula, que no sabe a dónde ir. ¿Y qué es lo que nos queda? Ahorita estoy evidentemente dando o expresando lo que piensan los pensadores que promueven el posmodernismo. ¿Qué queda entonces? Fíjense, interesantísimo. Primero que nada, disfrutar ya. O sea, el disfrute inmediato, sin dilaciones. Hay que disfrutar ahora porque no hay una razón para esperar que en un futuro lejano o cercano, pero en todo caso no inmediato, nosotros podamos estar vivos. Y entonces hay que sencillamente disfrutar de la hora. Y por eso el hombre posmoderno está apasionado, ¿por qué cosa? Por el consumo.
por el consumo. Y efectivamente vivimos del consumo y el mundo moderno vive también en buena medida desde el punto de vista económico para mantenerse, para sostenerse del consumo y por eso crea continuamente necesidades. Y nosotros somos seres de consumo y estamos consumiendo continuamente y pareciera que si carecemos de ciertas cosas que el mercado nos ofrece, no podemos alcanzar la felicidad. Por otra parte, se invita también a vivir la propia vida. O sea, si no hay una historia y si yo no voy a colaborar o cooperar con la realización de alguna utopía en seno de esa historia, entonces yo sencillamente estoy llamado a vivir mi propia vida y por eso el hombre posmoderno, voy a decir una frase, una palabra bastante fuerte, es egoísta. Es decir, no vive para cooperar o colaborar con la sociedad en la que se encuentra. Eso lo hará en una medida mínima y con el menor compromiso posible porque el hombre posmoderno defiende su propia privacidad, su propio derecho a vivir su propia existencia y por eso el hombre posmoderno es un hombre poco comprometido con la sociedad. Por eso vemos hoy en día también que en el mundo en general hay, por ejemplo, muy poco compromiso político. Cuando por ejemplo, para nosotros los cristianos eso sería un elemento importante, porque la política es precisamente ese quehacer que quiere hacer de la ciudad, de la sociedad, una realidad justa en la que todos los seres humanos puedan realizarse según el bien que le corresponde a cada uno. Además, la sociedad posmoderna se caracteriza por el crepúsculo de la razón, es decir, si en la modernidad la razón ocupó un lugar preeminente, fundamental, tanto que precisamente en función de esa razón, la diosa razón, por ejemplo, de la Revolución Francesa, se suprimió a Dios, o en todo caso se le convirtió pues, en una especie de gran arquitecto del universo o de una especie de ser que fundamentaba la existencia de las cosas y que les daba como su empujón inicial, pero luego se desentendía de ese mundo, digamos, que había en todo caso creado, entre comillas, pues ahora en la posmodernidad, con esta insistencia en el valor de la razón, Dios pues sencillamente desaparecía del horizonte de vida del hombre moderno. El posmoderno no se aferra a nada, no tiene certezas absolutas. Por eso no sorprende para nada que para el hombre posmoderno, digamos, si hoy maneja una opinión, mañana pueda manejar otra opinión totalmente distinta y hasta pudiéramos decir hasta contradictoria. El hombre posmoderno no se aferra a, pudiéramos decir, a ideologías, aunque esta frase que acabo de pronunciar pudiera ser discutible en algún sentido, por ejemplo, la ideología de género, pero es algo que más que aferrarnos se nos está imponiendo desde fuera, ¿verdad? Y evidentemente porque hay una especie de totalitarismo ideológico en esa ideología que, por supuesto, quiere imponerse porque aspira al poder, sencillamente por eso. Y una última cosa es que el postmodernismo, sé que dejo montones de cosas por fuera, pero insisto, no era esto lo más importante que yo quería tocar, sino esto es solo como a modo de introducción y como para contextualizar un poco las cosas que vamos a decir a continuación. Curiosamente, sí, el modernismo o en esa etapa de la moderna de la historia, digamos, Dios había desaparecido, se había intentado borrar a Dios del horizonte del mundo. En el postmodernismo, Dios ha retornado, pero evidentemente no el Dios de las religiones, sobre todo de las religiones como la nuestra, por ejemplo, que es una religión en la que, digamos, Dios no es una especie de ser abstracto, sino es un ser que actúa en la historia para salvar al hombre, para rescatarlo de la opresión del pecado, de la alienación del pecado, para reconciliarlo consigo y para llevarlo a plena comunión consigo. La religión cristiana, evidentemente, en ese sentido,
no se considera a sí misma una religión más dentro de las religiones de la tierra, sino se considera sencillamente como la religión verdadera, sin por eso menospreciar a quienes no profesen nuestra religión. Eso es un tema sobre el cual no me meto ahora, pero que evidentemente pues también para nosotros tiene una importancia. Padre, ¿y por qué entonces usted ha comenzado hablando de la cultura postmoderna? Yo creo que si me he logrado explicar bien, nos vamos dando cuenta de que entonces en la cultura postmoderna, hablar de eternidad es un sinsentido. Yo ponía, es un contrasentido, pero yo diría que para el hombre moderno es que sencillamente la trascendencia, en un último término, no tiene importancia, aunque uno pudiera decir, bueno, padre, el hombre moderno cree a veces en la reencarnación, cree a veces en una especie de panteísmo. Sí, pero eso en el fondo, eso no es religión. Eso en el fondo no es verdad. Cuando digo religión, utilizo la palabra religión en el sentido más fuerte que ella tiene, de religarse, o sea, de considerar o tener la certeza de que la propia existencia no puede desvincularse de la existencia de Dios, que el destino propio no puede desvincularse de ese Dios, que en nuestro caso es un Dios compasivo, misericordioso, un Dios que es amor y que nos ha creado, que nos ha hecho partícipes de su propia vida y que ha salido al paso del hombre cuando el hombre se apartó de él libre y voluntariamente a causa del pecado y lo ha reconciliado consigo enviando a su propio Hijo al mundo para conducirlo entonces a la plenitud de vida en la comunión plena y definitiva con él en el cielo. Entonces, efectivamente, en la cultura posmoderna, hablar de eternidad o hablar de vida eterna resulta, voy a decir una frase muy fuerte, insustancial. O sea, el hombre moderno no le importa la vida eterna. Lo que le importa es el ahora, la satisfacción de sus propias necesidades, la búsqueda de su propio placer. Y por eso para el hombre moderno, la muerte sencillamente es un acontecimiento que se silencia, al cual no se le da ninguna importancia. Y por supuesto, en muchísimas personas la muerte parece como el fin de la existencia y por tanto lo mejor que podemos hacernos ante ella no es preguntarnos entonces cuál es el sentido de la vida, sino sencillamente decir, como eso es el final de la vida, vivamos la vida ahora, disfrutémosla ahora, porque eso es lo único que nosotros tenemos. Pero claro, en un tiempo de pandemia como este, ¿verdad? Cuando la muerte se ve tan cerca, cuando de repente empezamos a ver que, porque al principio, al menos los que estamos aquí, no sé si todos los que estamos conectados en este momento vivimos en Venezuela, posiblemente hay algunos que viven en el exterior, ¿verdad? Pero no al principio, la pandemia le quedaba un poco lejano. Pero un buen día empezamos a enterarnos de que fulano, Perencejo, un compañero de trabajo, de estudio, mi vecina, mi amigo de toda la vida, mi compañera de colegio, ¿verdad? Se enfermó o se enfermaron sus padres y murieron y entonces la epidemia ya empezó a ser una realidad mucho más cercana, algo que ya nos tocaba, algo que ya de alguna manera nos estaba alcanzando y entonces posiblemente empezamos a darnos cuenta de que toda esa confianza que habíamos puesto en una cultura tecnológica, en una cultura que teóricamente había sido capaz de dominar la naturaleza y ponerla al servicio del hombre, había resultado ser al final una sociedad bastante frágil. Vivimos en un mundo bastante frágil, al final somos bastante frágiles, a pesar de que hubiésemos pensado por mucho tiempo de que éramos omnipotentes, todopoderosos. Claro, si uno no tiene una fe, si uno no tiene la fe en la vida eterna, si uno no tiene cómo darle sentido a la vida, si uno no sabe de dónde viene y de a dónde va, si uno no tiene, digamos, una convicción sobre las realidades últimas de la vida, ¿qué es lo que me espera al final? ¿Será que si yo me enfermo y me muero se acaba todo? Si uno no tiene una convicción trascendente, un sentido trascendente de la vida, pues evidentemente uno
se asusta, se aterroriza. Y de repente uno trata de soslayar el problema, no pensando en él, pero eso está allí. Y eso está allí como tratando de emerger y emerge en cada nueva situación cercana que se nos presenta. Y entonces efectivamente vuelve a reaparecer con toda su carga de, digamos, de dramatismo que evidentemente tiene. Yo voy a decir a lo mejor esta noche algunas cosas que pueden sonar un poco fuertes. Yo les confieso que a lo largo de este año y unos meses ya, sobre todo en los últimos meses, cuando yo empecé a ver gente muy cercana que se enfermaba y había gente que moría y nos pedían como sacerdotes que fuéramos a verles, etcétera, ¿verdad? Uno comenzó a pensar también seriamente en la posibilidad de que uno pudiera enfermarse y morir. Y a mí, les voy a confesar que a mí me ha hecho bien. A mí me ha hecho bien como persona, como cristiano, pensar en eso. ¿Por qué? Porque me ha confrontado con mi propia fe. Una cosa es la fe teórica y una fe y otra cosa muy distinta es cuando nos enfrentamos a la realidad y tenemos que afrontar esa realidad desde la fe, porque es la única manera de dar respuesta. Y entonces cuando de verdad empezamos a creer, hasta entonces, digamos, era una fe que no había sido probada, pero cuando la fe es probada, la fe se fundamenta más, se hace más fuerte y arroja entonces más luz sobre la vida que uno está llevando. Ahora voy a pasar a la segunda parte, que ya la introduje, digamos, con estas ideas. Digo, hay muchas de las cosas que estoy diciendo que a lo mejor pueden ser algunas un poco fuertes, otras quizás un poco, vamos a decir, incompletas. Yo no diría tanto que discutibles, porque en realidad no estoy hablando de mis ideas, sino de la fe de la iglesia, ¿verdad? Pero soy consciente, como digo, de que voy a decir algunas cosas que se me pueden quedar algunos cabos sueltos, y por favor al final los que quieran intervenir, pues con todos los días, ojalá que fuera todos los días, pero por lo menos una vez a la semana, cuando participamos en la celebración eucarística dominical, rezamos el credo. Y los dos últimos artículos del credo tienen que ver precisamente con esta realidad. Decimos, creo en la resurrección de los muertos y en la vida eterna. Amén. O sea, forma parte esencial de nuestra fe cristiana la creencia en la resurrección de la carne o de los muertos y en la vida eterna. Esto forma parte esencial de nuestra fe. Dice el Catecismo de la Iglesia, creemos firmemente, en el 989, creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y que vive para siempre, igualmente los justos después de su muerte vivirán para siempre con Cristo resucitado y que Él los resucitará en el último día. Y antes, en el 988, dice, el credo cristiano, profesión de nuestra fe en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo y en su acción creadora, salvadora y santificadora, culmina en la proclamación de la resurrección de los muertos al fin de los tiempos y en la vida eterna. Eso forma parte de nuestro ADN de cristiano. O sea, un cristiano que no crea en la vida eterna y que por tanto actúe en consecuencia, porque quizás una de las cosas que nos ha mostrado esta pandemia es la necesidad no solamente de hacer formulaciones de carácter teórico, sino después de confrontarnos con nuestra propia fe y entonces con la luz que nos da la fe, vivir la vida que nos ha tocado vivir, también vivir en las circunstancias concretas que nos está tocando vivir, porque de lo que se trata en último término es de que nosotros seamos santos hoy, ahora, de que nosotros aprendamos a santificar las circunstancias de nuestra vida, las que nos ha tocado vivir, no las que nos hubiera tocado vivir. Lo que Dios nos está pidiendo ahora es, sé santo ahora, en estas circunstancias concretas. Vive de verdad en la fe. Recuérdense lo que dice la Escritura. El justo vive de la fe. Y nuestra fe tiene un elemento esencialísimo, que es precisamente la fe o la creencia en la resurrección de la carne. Hablaré un poquito de esto. Insisto, no voy a hablar pormenorizadamente ni extensamente porque no hay tiempo para ello,
y también en la vida eterna. Y para esto, entonces, vuelvo sobre el número 989 del Catecismo, al cual estaba haciendo mención. Creemos firmemente, y así lo esperamos, que del mismo modo que Cristo ha resucitado verdaderamente de entre los muertos y que vive para siempre, igualmente los justos, después de su muerte, vivirán para siempre con Cristo resucitado, y que Él resucitará en el último día. Ustedes recuerdan seguramente aquel pasaje de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, en el capítulo 15, ¿verdad? En el que San Pablo responde a una duda, a un planteamiento que le habían hecho. San Pablo le habían preguntado si había realmente resurrección de los muertos. Y San Pablo dice, ¿cómo me hace usted esa pregunta a mí? O sea, si yo me he pasado la vida anunciando a Cristo resucitado, lo primero que yo les transmití a ustedes fue precisamente la enseñanza de que el Señor ciertamente padeció y lo hizo por nosotros, por nuestra salvación a causa de nuestros pecados, y que el Señor murió, pero que el Señor resucitó. Y San Pablo entonces se detiene a hablar de las distintas apariciones del Señor resucitado y, por supuesto, la particular aparición que San Pablo tuvo de Jesús resucitado cuando iba camino de Damasco. Entonces, en ese contexto de la resurrección de Cristo, habla de nuestra resurrección, ¿verdad? San Pablo dice, si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y ahora fíjense lo que dice. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. O sea, ¿de qué nos valdría a nosotros creer en nada si al final Cristo no ha resucitado? Vuestra fe es vana. Ustedes seguís en vuestros pecados. Pero no, Cristo resucitó de entre los muertos y entonces hace una aseveración hermosísima, una aseveración tremendamente esperanzadora, porque el apóstol dice entonces, porque así como por un hombre vino la muerte, también por un hombre viene la resurrección de los muertos. Cristo resucitó de entre los muertos como primicia, o sea, Él es el primero, es el paradigma, es el modelo. Y porque Cristo ha resucitado y nosotros nos hemos incorporado a la pasión, muerte y resurrección de Cristo por la fe y por el bautismo, podemos tener la certeza absoluta de que también nosotros resucitaremos con Cristo. Esa es la gran aseveración que San Pablo hace a todo lo largo del capítulo 15 de la primera carta a los Corintios. Efectivamente, si Cristo ha resucitado, también nosotros resucitaremos. Cristo es la causa de nuestra resurrección. No es solamente el primero entre muchos hermanos, sino es también la causa de nuestra resurrección. Por eso nosotros los cristianos creemos no solamente en la, digamos, pervivencia, en la vida eterna en términos puramente espirituales, sino creemos en la resurrección corporal, o sea, este cuerpo nuestro que un día se va a depositar en un sepulcro y que evidentemente experimentará la corrupción del sepulcro, un día resucitará y resucitará glorioso, conforme a esa gloria de Cristo nuestro Señor. O sea, esa idea es bien importante. ¿Por qué? Porque precisamente de esa idea, entre otras cosas, San Pablo siempre en ese capítulo 15 de la primera carta a los Corintios termina diciendo algo que a mí siempre me ha fascinado y me ha llenado de una esperanza inmensa. Cuando este ser se revista, este ser corruptible, o sea, nuestro cuerpo, ¿verdad?, se revista de incorruptibilidad, es decir, cuando esa corrupción sea superada por la gracia de la resurrección. Y este ser mortal, el nuestro, se revista de inmortalidad. Entonces se cumplirá lo que está escrito. La muerte ha sido devorada por la victoria. Y San Pablo, haciendo acopio también de la Sagrada Escritura, termina diciendo, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu aguijón?
O sea, como diciendo, tú pensabas que nos habías vencido. Tú pensabas que nos habías herido de muerte. Pues yo quiero decirte ahora que la herida de muerte eres tú. Eres tú la que ha sido vencida. Eres tú la que ha sido vencida porque Cristo ha resucitado, porque el Señor fue el que te hirió de muerte a ti cuando tú intentaste herirlo a muerte a Él. Esa era una idea muy querida a los padres de la iglesia antigua. El que fue mordido, por decirlo así, por la muerte, aplastó la cabeza de la muerte, destruyó el poder de la muerte, y por eso el hombre sabe que la muerte no tiene la última palabra en la vida ni en la historia de los hombres, y con la muerte digamos todos los demás males, todo lo contrario. Sabemos que la muerte ya ha sido vencida. Es más, el catecismo de la iglesia nos recuerda que la esperanza en la resurrección de los muertos es una realidad que de alguna manera ya está no solamente presente en nosotros como esperanza, es decir, como una realidad que se espera para un futuro, el último, ¿verdad? Sino que es una realidad que ya está operando en nosotros. ¿Por qué? Porque efectivamente por el bautismo ya nosotros hemos muerto y resucitado con Cristo. Y por tanto el poder de la resurrección ya está actuando en nosotros. Y por lo demás, no solamente el sacramento del bautismo, evidentemente es el fundamento de la vida cristiana y por supuesto el fundamento de la fe en la certeza de que ya hemos resucitado con el Señor, sino que si nosotros nos atenemos a otras afirmaciones de la Sagrada Escritura o del mismo Jesús, por supuesto que sabemos que ya ese poder de la resurrección de Cristo está actuando en nosotros, como cuando el Señor dice, por ejemplo, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo voy a resucitar en el último día. Cada vez que tú y yo comulgamos, cada vez que tú y yo recibimos la Sagrada Comunión, estamos recibiendo ¿a quién? A Cristo resucitado, que nos da su Espíritu para que nosotros vivamos ya como resucitados, para que nosotros tengamos ya la certeza de que efectivamente por el bautismo hemos muerto y resucitado con Cristo y por tanto estamos llamados a vivir una vida nueva con Él y a tener la certeza de que un día resucitaremos con el Señor. Una primera idea, y ahora voy a la segunda porque el tiempo creo que va pasando volando, ¿verdad? Y no sé si vamos a tener que interrumpir un momentito y volver. De todas maneras ya saben que si se acaba la transmisión, vuelven a darle clic al link y volvemos a conectarnos todos, ¿ok? De manera que no. Lo que queda realmente es poco, ¿no? Tampoco me queda mucho tiempo de exposición. Lo otro puede ser un diálogo mucho más sobre cosas quizás más concretas, pero creo que esto era importante decirlo esta noche, ¿verdad? Un segundo texto que yo quisiera que leyéramos, aunque fuese muy rápidamente, y hiciésemos algún comentario sobre él, está tomado también del epistolario paulino, pero esta vez hablo de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Por cierto, los que fueron a misa este domingo recordarán que era la segunda lectura de la misa. Evidentemente, no todo lo que voy a leer ahora, pero sí una parte del texto que voy a leer y comentar, aunque fuera muy brevemente. Dice San Pablo, capítulo 5, versículos 1 y siguientes, sabemos que si esta tienda, que es nuestra morada terrestre, es decir, nuestro cuerpo, por decirlo de alguna manera, ¿verdad?, se desmorona, porque efectivamente nos vamos poniendo mayores, porque nos enfermamos, porque en algún momento determinado, pues sí, podemos morir. Tenemos un edificio que es de Dios. Tenemos un edificio que es de Dios. Es decir, si esta morada nuestra se desmorona, no vamos a terminar en la nada. Tenemos una esperanza inmensa porque sabemos que Dios nos aguarda. San Pablo evidentemente está hablando en términos simbólicos, está utilizando imágenes literarias para hablar de la vida eterna y por tanto para hablar de esa esperanza que tiene que mover, animar continuamente nuestra existencia. Tenemos un edificio que es de Dios, una morada eterna en el cielo, no hecha por no humana. Y así, fíjense qué bonito lo que sigue diciendo, suspiramos en nuestro estado actual, suspiramos por cuál realidad, por las cosas de la tierra, nos aferramos a la vida, digamos,
terrena como si fuera la única que tenemos y nos aferramos al placer y somos los típicos exponentes del hombre posmoderno. Y así suspiramos en nuestro estado actual, deseando ardientemente ser cubiertos por nuestra habitación celeste. Es decir, deseamos ardientemente irnos con Dios, por ponerlo así clarito y raspado, ¿verdad? Y sigue diciendo todavía el apóstol, los que estamos en esta tienda, ahora cambia la imagen, ¿verdad? Habla ahora de la tienda, o sea, de nuevo nuestra condición terrena, nuestra condición actual, vuelve con otra imagen. Los que estamos en esta tienda suspiramos, abrumados, de nuevo el tema de la esperanza, ¿verdad? Del suspiro por la vida eterna, del anhelo por la vida eterna. No es que queramos ser desvestidos como para quedarnos desnudos, o sea, para quedarnos sin nada, como si todo acabase con la muerte, sino que más bien deseamos ser sobrevestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida, es decir, para que lo mortal, esa condición nuestra, perecedera, corruptible, temporal, sea absorbida por ¿cuál realidad? Por la vida, y no por cualquier clase de vida, evidentemente, sino por la vida eterna. Y el que nos ha destinado a eso es Dios, es Dios. Es Dios el que quiere que nosotros podamos contemplarle cara a cara. Es Dios el que quiere hacernos plenamente partícipes de su propia vida. Es Dios el que desde toda la eternidad pensó en ti y en mí y quiso que en Cristo nosotros llegásemos a ser hijos suyos. Y solo llegaremos a ser en plenitud hijos de Dios, como dice San Juan en una de sus cartas, el día que nosotros contemplemos cara a cara a Dios y nos saciemos de la infinita belleza, sabiduría, justicia, bondad y todos los epítetos que nosotros queramos en este momento pronunciar de Dios nuestro Señor. Así pues, siempre llenos de buen ánimo, sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, vivimos desterrados. Fíjense qué interesante esa idea. En realidad somos unos desterrados. Yo sé que esto es muy cuestionador. Sé que de repente alguien pudiera decir, entonces esto es un destierro. Entonces esta vida en realidad no es la verdadera vida. Sí, esta no es la verdadera vida. Esto forma parte de la vida. Cuidado, no es que sean dos vidas distintas. Es que la vida eterna se inicia ya en esta vida, en la medida en la cual por la fe y por el bautismo nos incorporamos al misterio de la salvación. Por tanto, claro que es vida. También vida antes inclusive de habernos incorporado a ese misterio por el bautismo, por la fe. Claro que era vida. Pero la vida verdadera, la vida en plenitud, se tendrá cuando finalmente nosotros podamos incorporarnos a la intimidad de Dios, al misterio de Dios, cuando nosotros podamos contemplar cara a cara a Dios y entonces ese anhelo de plenitud, de felicidad que el mismo Dios puso en nuestro corazón, se vea colmado en la visión beatífica, en la visión de Dios. Estamos pues llenos de buen ánimo y preferimos salir de este cuerpo para vivir con el Señor. Yo estoy por aquí de nuevo. No sé si me están escuchando. Sí, lo estamos escuchando, padre. Todas Perfecto. Estamos conectadas de nuevo. Buenísimo. Ya puede. Buenísimo. Ok, entonces yo casi que me agarró el final del tiempo de transmisión casi concluyendo. Entonces 3 minutos más y ya entonces termino con mi digamos, charla, ¿verdad? Cuando el catecismo de la Iglesia habla del cielo, fíjense en cuáles términos se expresa. Esta vida perfecta con la Santísima Trinidad, esta comunión de vida y de amor con ella, con la Virgen María, los ángeles y todos los bienaventurados, se llama el cielo. El cielo es el fin último y la realización de las aspiraciones más profundas del hombre, el estado supremo y definitivo de dicha. Vivir en el cielo es estar con Cristo. Los elegidos viven en él. Aún más, tienen allí, o mejor, encuentran allí su verdadera identidad, su propio nombre. Y por último, este misterio
de comunión bienaventurada con Dios y con todos los que están en Cristo, sobrepasa toda comprensión y toda representación. La Escritura nos habla de ella en imágenes: vida, luz, paz, banquete de bodas, vino del reino, casa del Padre, Jerusalén celeste, paraíso, lo que ni el ojo vio, lo oído yo, ni al corazón del hombre llegó, lo que Dios preparó para los que le aman. Y concluyo ahora con la lectura del catecismo y hago algún comentario final. A causa de su trascendencia no puede ser Dios visto tal cual es, más que cuando él mismo abre su misterio a la contemplación inmediata del hombre y le da la capacidad para ello. Esa contemplación de Dios en su gloria celestial es llamada por la Iglesia visión beatífica. Saben, cuando uno tiene en cuenta un poco estas cosas que yo acabo de decir y por supuesto muchas otras cosas que forman parte, digamos, del dogma de la resurrección de la carne y de la vida eterna, uno como que aprende un poco, ¿sabes?, a desdramatizar esta situación en la que nosotros estamos viviendo, ¿saben? A veces uno, cuando habla de estas cosas, uno cuando a veces ha hablado del cielo, y me ha pasado a veces en la vida, de la vida eterna, la gente dice, sí, padre, eso está muy bien, pero que no sea tan pronto, ¿no? Como si al final no termináramos de creer que la vida verdadera es esa, que la vida en plenitud es esa, que lo que estamos viviendo ahora en realidad es casi, pudiéramos decir, estoy exagerando un poquito, un pálido reflejo de lo que nos espera. O sea, si nos parecen hermosas las experiencias de esta vida, tengamos por seguro que todo lo que de bueno, hermoso y bello, todo lo que de gratificante nosotros encontramos aquí en la tierra, lo vamos a encontrar a la enésima potencia, a la infinita potencia en el cielo. Que la tierra en realidad es, por decirlo así, un lugar de paso. Un lugar de paso. Yo no voy a decir exactamente, entiendo por qué lo decía Santa Teresa, ¿verdad? Santa Teresa decía que era una mala noche, una mala posada. Es un poco una idea exagerada en un contexto, en el contexto en el cual ella lo dijo, se entiende. Pero efectivamente, la vida terrenal, aunque puede ser muy hermosa, también tiene momentos muy duros y muy dolorosos, pero la vida terrenal no es la vida definitiva. Y cuando efectivamente nosotros, influenciados por una forma de existencia posmoderna, por eso hablé del posmodernismo, ¿verdad?, que privilegia la gratificación inmediata, que no cree en dogmas, que la vida eterna la entiende como reencarnación, como transmigración de almas, ¿verdad? Ideas evidentemente tomadas del hinduismo, tomadas de religiones orientales, todo el tema del New Age, ¿verdad? El panteísmo, ¿no? Yo soy uno con el universo, todas esas teorías que también están influenciadas por el ecologismo, etcétera. Todo eso es posmodernismo. Cuando uno se deja arrastrar por eso y uno olvida la especificidad de la propia fe, entonces a uno el tema de la muerte le resulta definitivamente no solamente antipático, sino insoportable. Y la muerte misma de los seres queridos le resulta inaguantable. Y entonces efectivamente la única manera de poder darle la vuelta a eso es ver las cosas con la fe. Porque si no tenemos la fe, en la vida eterna, si no vivimos conforme a esa fe, entonces en realidad hemos caído en el error que ya señalaba San Pablo. Si no creemos en la resurrección de los muertos, entonces tampoco creemos en la resurrección de Cristo. En realidad hemos creído inútilmente. Estaba recordando estos días pasados a un gran obispo, San Ignacio de Antioquía, que le decía a los cristianos de una de las ciudades por donde iba a pasar, decía, no, háganme el favor y no impidan mi muerte. Él sabía que iba a morir mártir. No me hagan ese flaco favor. ¿Por qué? Porque yo sé que cuando yo muera y muera por mi Señor Jesús, entonces yo seré verdaderamente un hombre. Habría alcanzado finalmente mi meta, habría alcanzado la felicidad, la plenitud de la vida.
Si además uno piensa, yo recuerdo siempre leyendo en una ocasión una entrevista que le hicieron al Papa Ratzinger, con esto casi ya culmino. El Papa Ratzinger decía, Peter Sewald le había hecho alguna pregunta sobre la vida eterna y el Papa, por supuesto, había hablado de la vida eterna y decía después una cosa muy humana y muy hermosa. Él decía, y además a mí, no solamente yo tengo la esperanza un día de ver a Dios, sino de reencontrarme con mis seres queridos. Porque en la vida eterna nos vamos a reencontrar. Ya no van a haber separaciones, ni enfermedades, ni sufrimientos de ninguna índole, ni peleas por herencias, ¿verdad? Que a veces dividen a los hermanos. Ni incomprensiones, ni dimes, ni diretes. O sea, todo eso habrá pasado. Y estaremos en la vida verdadera. En la vida verdadera. Ya no seremos más, vamos a emplear la imagen que empleaba San Pablo, ya no seremos más unos desterrados, estaremos en la patria. O sea, ya no seremos más como esos venezolanos que a lo mejor andan por ahí por el mundo, que han tenido que salir de Venezuela en cualquier condición, que siempre están pensando en su país. Evidentemente lo lógico es que poco a poco se desvinculen, porque si no, no van a terminar nunca de incorporarse a la sociedad en la que viven, pero están pensando en su país y anhelan su país y han llevado las costumbres de su país a otras partes porque de alguna manera, bueno, esa es nuestra vida, eso forma parte de nuestro ADN. Bueno, el cristiano es uno que sabe que está, mientras vive en este mundo, mientras habita esta tienda, mientras habita en esta morada, está en realidad lejos de la tienda definitiva. Anhela, aspira a ser sobrevestido. Empleo de nuevo la imagen de San Pablo. Aspira a llegar a la patria, aspira a estar con Cristo, aspira a ver cara a cara a Dios y encontrarse también con todos los bienaventurados. Fíjense que hace un ratico leíamos esa parte del catecismo que hablaba, es estar con la Virgen María, es estar con los bienaventurados. ¿Por qué? Porque la iglesia es cuerpo de Cristo, porque a ese cuerpo nos incorporamos por la fe y por los sacramentos. Qué bonito cuando el Señor en la última cena, después de hablar de que se iba, los apóstoles se entristecen y les dicen, no, si es necesario que yo me vaya, no solamente porque iba a enviar el Espíritu Santo, sino porque me voy a prepararles un lugar, porque yo quiero que donde yo voy a estar, estén ustedes un día conmigo. Yo quiero que donde yo voy a estar, ustedes estén conmigo, para que mi destino sea también el suyo, para que mi gloria sea también la suya, para que mi felicidad sea también la suya. Y por eso el cristiano ha desdramatizado en ese sentido la muerte. La muerte no es el final de todo, no lo es. Y eso tenemos que metérnoslo en la cabeza y vivir con esa certeza en el corazón, porque si no, nunca terminaremos de ser verdaderos creyentes. La muerte siempre aparece con todo su dramatismo, con su oscuridad amenazadora, pero el hecho de que Cristo haya resucitado, el primero entre muchos hermanos, el hecho de que ya Cristo haya vencido en su propia carne el poder aparentemente victorioso y omnímodo de la muerte, nos recuerda que también nosotros con Cristo viviremos eternamente y que nos espera un futuro hermosísimo, el mejor de todos los futuros pensables, el mejor de todos los futuros imaginables. Yo creo que eso es algo que nosotros tenemos que saber fomentar en nuestro corazón para vivir entonces efectivamente con sentido de eternidad. Listo, eso es lo que yo quería compartir con ustedes esta noche. Si quiere ahora, no sé, conversamos un rato del tema. Pues gracias. Buenísimo, de verdad, gracias, Padre, por toda esta exposición, se lo agradezco. Muchachas, pueden abrir sus micrófonos, hacer preguntas. Yo reitero el agradecimiento, Padre, porque qué difícil, así como le ha pasado a usted, qué difícil. Nosotros tenemos un grupo que se llama Amigas de Galipán. Okay. No se imagina la lista de oraciones, no solo por los enfermos, sino por los que han partido ya a la patria celestial, ¿no? Entonces, qué difícil a veces se nos hace darle
consuelo a nuestras hermanas que han perdido hermanos o a su padre, ¿no? Y siempre decimos bueno, que rezaremos por su alma y que Dios en su infinita misericordia lo llevará a su morada gloriosa. Y de verdad rezamos por esa alma y se la encomendamos a la Santísima Virgen del Carmen también, ¿no? Pero qué bueno que muchísimas cosas buenas y anoté aquí para leerlas, para repasarlas y leerlas y entenderlas, ¿verdad? Pero qué bueno que esta pandemia, lo que acaba de decir, de que es momento de poner en práctica nuestra fe. Esa teoría que tenemos, todo en teoría luce muy bonito, anotadito en el cuadernito o en el celular, pero es el momento de ponerla en práctica, ¿verdad? Y esa es la esperanza de todo cristiano, la vida eterna. Qué bueno, Padre, yo voy a estar pendiente si aparece alguna pregunta de alguna de nuestras amigas. Aquí dice, ya le digo, lo más bello de nuestra vida en este mundo, bueno, le voy a hacer comentario, es poder servir mucho a Dios antes de llegar a su presencia. ¿Cómo dudar del amor de Dios ante esta promesa de vida eterna? Jamás, ¿verdad? Y es por esta hermosa charla que nos recuerda la promesa de Dios, que es la vida eterna. De verdad que, bueno, todas se quedaron así como en silencio. Gracias, Padre, por acudir a nuestro llamado. Yo le tenía una pregunta, pero no es una pregunta, es que es bueno hablarle a los hijos de que la muerte es compañera, ¿verdad? Que la muerte es como el finish, como la meta para pasar a otra vida mejor. Entonces, bueno, familiarizarse con esta señora, familiarizarnos y hablar de estos temas muy abiertamente. No caer en ese posmodernismo, pegado en ese posmodernismo de vivir el hoy y el ahora, porque es lo definitivo. Es bueno familiarizarse con la señora muerte y hablar de ella. Eso no significa que uno esté deprimido o que uno no, hay que estar claro en la vida. Como cristiano hay que estar muy claro en la vida. ¿Qué nos aconseja, Padre? ¿Qué nos aconseja para hablar de esto con nuestros hijos, nuestros familiares? Que esta señora siempre va a estar presente y para que estén preparados para ese día, ¿verdad? Que tarde o temprano llegará. Sí, yo también el catecismo tiene una serie de enseñanzas bien hermosas sobre la muerte en esa sección que habla de la vida eterna. Yo se las recomiendo que se las lean. Miren, yo les voy a decir algunas cosas un poco fuertes, ¿no? Yo, como les decía estos meses anteriores, pues yo me confronté también, mi fe se confrontó con la posibilidad de la muerte. Yo me hacía, por ejemplo, en algún momento determinado la siguiente pregunta: ¿y si a mí me tocara finalmente enfermarme y hasta a lo mejor morirme quizás hasta ahogándome en una cama, en un hospital, solo, como le ha sucedido, pues evidentemente a tanta gente? Yo voy a decir una cosa un poco fuerte. La muerte siempre es una realidad que le acontece a cada ser humano. Al final, aunque estemos rodeados de gente querida, y ojalá que eso sucediera, porque ojalá que no nos muriéramos en un hospital solos, abandonados, sino que pudiéramos morir rodeados de la gente que nos ama. ¿Ok? Eso me parece que es una cosa que nos merecemos todos, ¿verdad? Pero al final, digamos, nos toca morirnos solos y afrontar la muerte solos. ¿Ok? Y nos toca afrontar la muerte con la fe en Cristo, con la fe puesta en la resurrección y en la vida eterna. Y yo me preguntaba, si a mí me pasara eso, yo le decía al Señor: Señor, yo quisiera que esa fuese la última realidad que tú me pides que yo santifique en mi vida. ¿Ok? Yo creo que, o sea, en la enseñanza de San José María Escrivá de Balaguer está muy claro que lo que tenemos que hacer es santificarnos y santificar las realidades y santificar a los demás, digamos, con las realidades de la vida. ¿Ok? Por tanto, también la muerte hay que santificarla. ¿Cómo puedo yo santificar mi muerte? En la medida en que yo me configure con Cristo en mi muerte. Señor, si has querido que yo en este último instante de mi vida muera como tú, solo en la cruz, sé que no estoy solo. Sé que estás conmigo, porque tú me dijiste: yo estaré contigo
o con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Sé que como estabas tú en la cruz acompañado del Padre, aunque no lo vieras, también yo voy a estar acompañado de ti y acompañado del Padre y perseverando hasta el final con la gracia del Espíritu Santo. Y sé que ese último acto se convertirá también en la última ofrenda de mi vida aquí en la tierra, porque si se trata de convertir todos los momentos de mi vida en ocasión precisamente para dar gloria a Dios, esa palabras más o palabras menos, ¿verdad? La oración que estaba, la oración de San José María, ¿verdad? Que no perdamos ninguna oportunidad de nuestra existencia para santificarnos y para santificar cada una de esas realidades. También la muerte hay que santificarla. También la muerte se tiene que convertir en una ofrenda agradable a Dios por medio de Jesucristo, como dice la carta, una de las cartas de San Pedro. ¿Y cómo se convierte la muerte también en una ofrenda agradable al Padre? Viviéndola en Cristo y con Cristo. Es decir, viviendo la muerte como la última oportunidad que se me brindó en la vida para vivir en Cristo Jesús, como diría San Pablo, ¿verdad? San Pablo acuñó ese término, en Cristo Jesús, porque toda la vida del cristiano tiene que ser vida en Cristo, por eso somos cristianos. La palabra cristiano significa que efectivamente Cristo es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro Maestro, nuestro hermano. Y por eso efectivamente, y es nuestro modelo, y por eso efectivamente Él es el camino, la verdad y la vida. Él me marca, digamos, el camino que yo tengo que transitar. Él mismo lo ha transitado para que yo lo pueda transitar. Y sé que ese camino no termina en el naufragio total, como diría, por ejemplo, algún filósofo existencialista del siglo pasado, ¿verdad? No termina en la nada, ¿ok? Sino que termina en el todo, en la vida, en la gloria, en la visión de Dios, en la comunión plena con Dios. Por tanto, tú decías ahora, hablabas de que la muerte es una compañera, pudiéramos decir, por ejemplo, con San Francisco de Asís, la muerte es una hermana. San Francisco la veía, mi hermana la muerte, y no la veía como un enemigo, como un monstruo horrible, con el cual espero no encontrarme en ningún momento, al cual le voy a reunir de todas las formas posibles, porque eso en el fondo es absurdo. O sea, la muerte forma parte de la vida, en ese sentido de que efectivamente termina una etapa de nuestra existencia, pero como nosotros somos creyentes, sabemos que no termina la vida. Como dice uno de los prefacios, el prefacio 1 de difuntos, la vida no se termina, se transforma, y en ese prefacio 1, haciéndose eco, por cierto, de San Pablo en la segunda a los Corintios, dice que efectivamente nuestra morada pasa de esta tierra a la vida eterna. Entonces, efectivamente, hay que ver la muerte con esperanza, hay que ver la muerte desde esta óptica, que es la óptica verdadera. Esto no es opio, esto no es meterse un narcótico, esto es meterse un engaño, ¿verdad? Para uno afrontar una realidad que en el fondo es absolutamente desconocida. No, es que ya la muerte ha sido vencida, es que Cristo resucitó, es que Cristo resucitado me dice, yo he vencido la muerte, y por tanto esa muerte no tiene dominio sobre ti. Ten fe, porque si no tienes esa fe, estarás aterrorizado, y si en cambio tienes esa fe, vivirás la muerte con un sentido de eternidad y vivirás también la vida con un sentido de eternidad. Padre, hay una última pregunta que nos hace Aura Navas y dice, Padre, ¿cómo podemos fortalecer la fe en estos momentos que nos ha tocado vivir? ¿Cómo debemos orar para superar las pruebas? Oye, si vemos un poquito el tema que hemos tratado esta noche, yo les animaría, por ejemplo, a que lean el Catecismo de la Iglesia, lo lean y hagan oración con él, porque o lean textos de estos como los que hemos leído esta noche, o por ejemplo ese texto hermosísimo de Cristo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque haya muerto, vivirá, y todo el que está vivo y cree en mí, no morirá para siempre. Son las palabras que el Señor le dirigió a Marta y que nos dirige también a nosotros, porque el Señor le dijo en aquel momento a Marta, Marta, ¿tú crees? Y Marta le dijo, sí, Señor, yo creo. Y esa misma pregunta nos la formula el Señor también a nosotros en este momento. ¿Tú crees?
¿Y qué le podemos decir? Señor, desde lo más profundo de mi corazón, yo creo que tú eres la resurrección y la vida. Yo he creído en ti y por eso sé que no quedaré, como dice la Sagrada Escritura, defraudado. No me he engañado. Yo sé en quién he puesto mi confianza. Tú eres el resucitado. Tú eres aquel que es la vida. Y por tanto, yo no tengo ninguna duda, Señor, aunque yo efectivamente soy pecadora, soy pecador, aunque tengo mis limitaciones, aunque estoy lleno de miserias, sé que por tu gracia, no por solo mi buena voluntad, por mi propia fuerza de voluntad, sino por tu gracia, y eso es también un motivo más de esperanza, porque si todo dependiera de nuestras fuerzas, wow, nos damos cuenta de que somos demasiado frágiles, pero sabemos que el Señor está empeñado en que nosotros seamos santos, que el Señor está empeñado en que nosotros nos salvemos, en que nosotros, hijos suyos, un día podamos estar en la casa del Padre, con Él, con los demás hermanos, y que el Señor nos dará todas las gracias que sean necesarias para que nosotros perseveremos hasta el final. Entonces, en ese sentido, estamos seguros, y esa es la fe que nosotros estamos llamados a vivir y a poner en práctica. La vida de oración, los sacramentos, el trato con San José, la devoción y el cariño a la Santísima Virgen María, por supuesto la meditación en todas estas verdades nos ayudan enormemente a vivir la vida con sentido de eternidad. Gracias, Padre. De verdad, esta charla va a quedar grabada y yo se la compartiré en lo que la tengamos ya editada para que la tenga en sus manos, igual para todas las amigas que se conectaron hoy. Muchísimas gracias. De verdad que excelente, Padre. Excelente. Gracias. Dios lo bendiga, Padre. Amén. Gracias y bueno, perdónenme quizás lo repetitivo, pero bueno, gracias a todos ustedes. Que Dios les bendiga. Si quieren, No. rezando un poquito. Dios te salve María. Sí, vamos a rezar, Padre. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios les bendiga. Amén, así sea. Hasta pronto. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias. Saludos para todas. Gracias, Padre.